Una voz emergió de la nada en una habitación victoriana de Londres en 1960. No venía del medium Leslie Flynn. Dijo llamarse Charlotte Harris, una mujer que había fallecido en una tormenta eléctrica. Lo que comentó aquella noche estremeció a todos. Una descripción maravillosa y muy detallada de lo que ocurre justo después de morir. Y esta es su historia. Mi nombre es Charlotte Harris. Creo que tuve una infancia bastante normal. Tenía dos hermanas menores. Mi padre tenía una clínica dental. Mis abuelos vivían cerca y éramos muy unidos como familia. Fue el tipo de infancia que uno quisiera para sus propios hijos. Mis padres nos criaron en la fe judía reformista, una versión más flexible del judaísmo. Terminé la preparatoria, obtuve mi licenciatura, me casé y entré a la Facultad de Derecho. Ya había tenido a mi primer hijo cuando empecé la escuela, lo cual no fue nada fácil. Luego quedé embarazada otra vez y tuve que guardar reposo una vez más, lo que puso fin a mis estudios en la Facultad de Derecho. Mi esposo estaba de viaje por trabajo. Era el primer aniversario de la muerte de mi abuelito, y toda mi familia asistiría a los servicios donde leerían su nombre. Mis hijos tenían entonces 2 y 4 años. Los vestí con sus pequeños trajes y corbatines. Había sido un día soleado, pero de pronto apareció una nube negra justo sobre mi auto. Al estacionarme, la lluvia comenzó a caer de forma torrencial. No quería esperar en el auto, temía perder la lectura del nombre de mi abuelo, así que decidí correr bajo la lluvia. Le dije a mi hijo mayor, corre hasta el toldo de la puerta y espera ahí. Luego me pasé al asiento trasero para sacar a mi hijo, el más pequeño. Tomé el paraguas, pero me di cuenta que no podía cargarlo a él y controlar el paraguas al mismo tiempo, así que lo bajé al suelo y tomé su mano. Llevaba el paraguas en la mano izquierda, lo sostenía muy alto y mi anillo tocaba el metal. Empezamos a caminar. Sentí un escalofrío en el aire, como electricidad estática. Pensé, esto es una tontería, no debería sostenerlo así. En el momento exacto en que pensé, suéltalo, un rayo golpeó el paraguas. Mi hijo pequeño gritó. Vi al mayor correr hacia nosotros. Todo era confuso. Luego los vi correr hacia la puerta de la iglesia. Los seguí hasta el vestíbulo. Un conocido se acercó preocupado por los niños, pero no me dirigió la palabra, ni siquiera me miró. Nada tenía sentido. Entonces lo vi decir, necesitamos un médico. El rabino detuvo el servicio y decenas de hombres se levantaron para ayudar. Mientras tanto, me preguntaba dónde estaba mi paraguas nuevo. Lo vi, era solo el esqueleto metálico, humeante. Miré un poco más allá y vi un cuerpo en el suelo, y comprendí que era el mío. Mis zapatos nuevos seguían puestos y mis pies sobresalían debajo. Me molestó pensar que se habían arruinado, pero cuando miré mis pies en el vestíbulo, estaban perfectos, solo que no tocaban el suelo, flotaba unos centímetros. De pronto, estaba sobre mi cuerpo, tendida en un charco de grasa. Traté de moverme, pero comprendí, estaba muerta. Entonces apareció la luz. Era viva, consciente, palpitante. Me pedía que la siguiera. Me condujo a un lugar que llamó el jardín. No era un jardín como los que acostumbras ver en la tierra. No existen palabras para describirlo. Todo era perfecto. Había un banco tallado, hermoso. Una voz, la de mi abuelo, me dijo que me sentara. Obedecí. En cuanto lo hice, sentí un amor incondicional tan inmenso que supe que estaba en casa. Quería entender el amor incondicional porque era madre, pero esto era mucho más profundo. A lo lejos veía personas jóvenes, saludables, acompañadas por guías. Cada una veía el cielo según su propia comprensión. Mi abuelito me dijo que no hablaría más, sino que pondría la información directamente en mi mente. Recibí respuestas instantáneas a cada pregunta. Mi familia, todo era claro. Me dieron a elegir, quedarme o regresar. Vi un camino que conducía hacia unas montañas de luz, tan vivas que parecían respirar.
Cada una vibraba con un tono distinto, como si el color tuviera sonido. Todo era perfecto, no había nada que desear. No existía el miedo, ni el tiempo, ni el recuerdo del dolor. La voz, la de mi abuelo, se hizo más suave, como si proviniera desde dentro de mí. Charlotte, todo lo que amaste sigue existiendo. En ese instante lo entendí. El amor no se destruye, solo cambia de forma. Sentí que cada emoción buena que había vivido en la tierra, las risas de mis hijos, la calidez de la cocina de mi madre, las manos arrugadas de mi abuela, seguían latiendo en ese lugar, como si el cielo las hubiera conservado. Amigos, este es el momento de dejar su like, si la historia les está gustando. La luz me rodeó y, en un suspiro, el jardín se expandió. Ya no era un espacio limitado, era infinito, solo una inmensidad que respiraba junto conmigo. El aire tenía una textura diferente, se podía oír, como una melodía continua que provenía de todo lo que me rodeaba. Las flores, si podían llamarse así, eran esferas de color que se abrían y cerraban al ritmo de la luz. No había sombras. ¿Qué es este lugar? Es el pensamiento de Dios, respondió la voz. Aquella frase me atravesó. Comprendí que todo en ese reino estaba hecho de conciencia pura. Cada cosa vivía porque era amada. Avancé hacia el sendero de cristal que conducía a las montañas. El suelo parecía líquido y sólido al mismo tiempo. Con cada paso, dejaba una huella luminosa que desaparecía al instante. Mientras caminaba, vi a lo lejos una ciudad. No tenía forma exacta. Torres transparentes, ríos suspendidos en el aire, plazas que parecían de vapor dorado. Miles de luces se movían como almas. No había ruido, pero sí una armonía perfecta. Era una ciudad viva. Una voz me explicó: aquí llegan los que han despertado del sueño de la materia. A medida que me acercaba, los colores se volvían más intensos. Un río de luz violeta cruzaba la entrada. No era agua, sino energía líquida. Sentí el impulso de tocarla y, al hacerlo, imágenes pasaron por mi mente. Momentos de mi vida, gestos pequeños que había olvidado, una caricia, una disculpa no dicha, una sonrisa compartida con un desconocido. Cada una de esas cosas brillaban como una joya. Entonces comprendí que nada bueno se pierde. Todo lo que nace del amor se conserva, como parte de esa corriente divina. Un grupo de seres se acercó. Eran altos, envueltos en túnicas que parecían tejidas de energía. Sus rostros eran serenos, aunque difíciles de describir. No eran hombres ni mujeres, sino algo más perfecto. Sus ojos reflejaban comprensión absoluta. Uno de ellos me saludó inclinando levemente la cabeza. Bienvenida, Charlotte. Su voz no era un sonido, sino una vibración. Sentí que me conocía por completo, desde toda la vida, que había estado conmigo siempre. ¿Quién eres?, pregunté. Soy el que te guió sin que me vieras. Te acompañé cuando llorabas en silencio, cuando te reías sin motivo. Todos tenemos un compañero de camino. En la tierra nos llaman ángeles de la guarda. Aquí somos guías. Entonces recordé momentos en la tierra en los que, sin una razón aparente, había sentido consuelo o intuiciones que me salvaron de un peligro. Era él, siempre había estado ahí. Caminamos junto a un pasillo de luz. Al fondo se abría un valle inmenso donde flotaban estructuras que parecían templos, aunque no tenían paredes ni techos. Eran hechos de sonido. Cada vibración formaba una figura distinta, como si la música hubiera tomado forma. Este es el salón de la comprensión, me explicó el guía. Aquí las almas revisan su viaje, no para ser juzgadas, sino para comprender lo que aprendieron. Dentro vi miles de esferas brillantes. Cada una contenía una historia, una vida eterna. Me acerqué a una de ellas y la reconocí. Era la mía. Al tocarla, volví a ver mi infancia, mis errores, mis alegrías, pero sin dolor. No había culpa, solo claridad. Vi las consecuencias de mis actos como ondas en un estanque.
Un gesto amable se extendía hasta tocar otras vidas, igual que una palabra cruel podía oscurecer a alguien durante años. Comprendí que cada pensamiento crea un universo pequeño y que todos formamos parte de una misma energía. Salimos del salón y llegamos a una terraza donde el horizonte se perdía en un océano de luz. Miles de espíritus se movían ahí, trabajando con energía, creando pensamientos, enviando consuelo a los vivos. Ellos ayudan a sanar a quienes sufren, explicó el guía. Cada oración, cada lágrima sincera de amor es recibida aquí y transformada en energía para otros. Una mujer se acercó. Su presencia emanaba dulzura. Yo era enfermera en Londres, me dijo. Aquí cuido a los espíritus que llegan confundidos, los que no saben que han muerto. Su mirada era tan compasiva que no pude evitar llorar. ¿Y ellas sanan?, pregunté. Sí, respondió. Nadie está extraviado. Todos recuerdan quiénes son. Caminamos por un sendero que bordeaba el mar de luz. A lo lejos, una montaña parecía flotar. Su cima brillaba con un tono azul imposible de describir. Allí, dijo el guía, se encuentran los que han alcanzado la comprensión total. Desde ahí irradian su sabiduría a todos los planos. No había jerarquías ni castigos, solo grados de conciencia, como si el universo fuera una escuela infinita. Las almas más avanzadas no mandaban, enseñaban. El tiempo no existía, solo una consecuencia de experiencias que se expandía como olas de energía. Nos detuvimos frente a un árbol gigantesco. Su tronco era transparente y dentro se movían luces, como si cada hoja fuera una estrella. El árbol de las almas, susurró mi guía. Cada hoja es una vida en evolución. Cuando uno se desprende, renace en otro lugar. Nada muere, todo se transforma. Puse la mano sobre el tronco y sentí un pulso, un latido universal. Entonces supe que formaba parte de algo eterno. No estaba separada del todo, nunca lo había estado. El guía dijo, «Aún puedes regresar, Charlotte, tus hijos te esperan». Pero en ese momento, el amor que sentía era tan inmenso que no podía imaginar volver al dolor, a la confusión, a la pérdida. «Quiero quedarme», dije, «quiero servir aquí». Su sonrisa fue luminosa. «Entonces aprenderás a amar desde este lado». Hay quienes envían pensamientos de consuelo, otros guían a los que cruzan. ¿Qué deseas hacer? Quiero ayudar a los que llegan con miedo, respondí sin dudar. Y así comenzó mi nueva vida. Durante lo que podría haber sido un instante o 1000 años, ayudé a almas recién llegadas. En los intervalos de descanso podía volver al jardín. Ahí el aire era canto puro. Había bancos de piedra luminosa junto a riachuelos de energía líquida. A veces el cielo se abría y millones de chispas descendían. Eran oraciones humanas. Cada palabra de gratitud o de amor subía como un destello y se convertía en color. Entonces comprendí que los vivos nos tocan más de lo que imaginan. La voz que me recibió la primera vez volvió a hablar. Has aprendido a amar sin esperar nada, Charlotte. ¿Estás lista para ver el hogar? El paisaje cambió. Las montañas se abrieron y ante mí apareció una extensión de luz líquida. En su centro había un fuego blanco que no quemaba. Sentí que era el origen de todo. No tenía forma ni rostro, pero lo reconocí. Era Dios, el amor absoluto. No hubo palabras, solo un entendimiento total. El universo entero, cada átomo, cada sentimiento, cada lágrima, era parte de él. Sentí que me disolvía en esa luz, pero sin perderme. Seguía siendo yo, solo que ahora era parte del todo. Era el hogar que todas las almas buscan, la certeza de haber regresado a donde siempre pertenecimos. Allí no había religión, ni nombres, ni miedo, ni deseo, solo una vibración constante. Eres amado, siempre lo fuiste, siempre lo serás. Y comprendí que ese mensaje debía llegar a la tierra, que los que aún viven necesitan saber que no existe la muerte, que nadie está solo,
que el amor es indestructible. Desde entonces, permanezco aquí, en el jardín que se extiende hasta el infinito, cuidando a quienes llegan perdidos. Cuando alguien muere y ve la luz, soy una de las muchas voces que le susurran: no temas, estás en casa. Amigos, si les gustó la historia, no olviden suscribirse y dejar su like. Eso me ayudaría bastante para seguir creciendo en el canal. Y si quieren, pueden también hypearlo. Por lo pronto, les dejo una historia que les va a gustar. De este lado. Sí, de este lado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.